Gustavo Petro redujo en más de 80 millones de pesos el salario de los congresistas y los medios están... Colombia, mucha atención a esto que vamos a escuchar porque nos lo han venido ocultando por meses. El gobierno de Gustavo Petro hizo una reducción sustancial al salario de los congresistas. En este Congreso, por la reforma tributaria presentada por el presidente Gustavo Petro, se redujo alrededor de 81 millones de pesos los ingresos de un congresista al año. Sí, una reducción sustancial de más de 80 millones de pesos al año. Y por favor sigamos poniendo mucha atención a la explicación que nos va a dar aquí el senador Inti Asprilla, porque el traidor de sus propios votantes JP Hernández, o personajes violentos como Andrés Guerra, o incluso periodistas serviles al poder como Vicky Dávila probablemente no quieren que usted se entere de esto. Vamos a entender esto a profundidad y a compartirlo, porque gracias a una jugada estratégica que empleó en la última reforma tributaria que aprobó el Congreso, el actual gobierno consiguió que los ingresos de los congresistas se vieran reducidos de manera sustancial mensualmente. Y no se trata de restar por restar dinero, sino que a través de un impuesto ese dinero está siendo recaudado para que quede en manos del Estado y pueda ser administrado en beneficio y trabajo para la nación, no en cambio para dirigirse al bolsillo de este o de este o de este que deben estar bien aburridos, en vista de que no pueden acumular más riqueza y ampliar más la brecha de desigualdad. Vamos a escuchar lo que dice aquí Inti, senador del Partido Verde, porque resalta algo que poco se ha tocado en la opinión pública, pese a que ciertamente nunca había sido efectuado por un presidente de la República de Colombia. Creo que también es importante que la opinión pública conozca, sepa, que los medios de comunicación sepan que la reforma tributaria presentada por el gobierno de Gustavo Petro disminuyó los ingresos netos que recibe un congresista. Ojo, 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 porque vamos a escuchar que el gobierno disminuyó los ingresos netos que recibe un congresista. Antes de la reforma tributaria, a nosotros nos descontaban por retención en la fuente, mal contados, 3.500.000 pesos. Con la reforma tributaria, a nosotros nos van a descontar, o nos están descontando, 10.600.000 pesos. Es decir, el gobierno de Gustavo Petro, un gobierno de izquierda con una coalición de gobierno que en su momento funcionó, hizo una reducción sustancial al salario de los congresistas. Antes de la reforma tributaria del gobierno Petro, a los congresistas se les descontaban apenas 3.500.000 pesos de su salario de manera mensual, a causa del impuesto de la retención en la fuente. Hoy día, luego de la aprobación de la reforma presentada por el gobierno, a los congresistas se les descuenta exactamente 10.686.000 pesos por el mismo impuesto de la retención en la fuente. Dinero que va a parar, como dije ahorita, en la administración del Estado para invertir en la nación. Esa gran diferencia de adición de tributación equivale a más de 80 millones de pesos al año que los congresistas tienen que darle al Estado gracias a una reforma del gobierno para aportar económicamente al trabajo del país mismo. Y seguramente usted no ha visto esto en ningún medio tradicional de comunicación. Y es que no les conviene que se les caiga la narrativa negativa que crearon en contra de Petro precisamente, diciendo hace poquito que este estaba subiendo el salario de los congresistas como forma de mermelada, sabiendo que ese aumento se firma por orden de la ley misma y se sube es obedeciendo al aumento salarial de los funcionarios públicos. Pero ahora vemos que ese aumento obligatorio va ligado a una estrategia tributaria que no solo pone a ganar a los congresistas menos como victoria de cultura política, sino que recauda más fondos para el trabajo del Estado. A Gustavo Petro lo atacaron recientemente porque tuvo que firmar, como es por ley, el retroactivo para los congresistas. Si no hubiera Gustavo Petro presentado la reforma tributaria, el salario de un congresista neto hoy no sería de 27 millones de pesos, sino de más o menos 33 millones de pesos. Lo peor de todo es que personajes como JP quieran engañarlo a usted y en algún momento me engañaron a mí. Porque mientras él decía que defendía la reducción del salario de los congresistas, al mismo tiempo votó en contra de la reducción del salario de los congresistas en al menos 80 millones de pesos anuales, que finalmente gracias a una gran coalición logró insertar en el panorama político el gobierno de Gustavo Petro, y que, como he contado a lo largo de este video, se hizo a través de figuras tributarias para adquirir más dinero para el trabajo del Estado. Inti Asprilla se lo dice aquí de manera muy diplomática,
temática. Lo cierto es que JP Hernández es un embaucador, un político incoherente, una persona sin ideología pero con muchos intereses, y una persona que utiliza sus comunicaciones para tergiversar y engañar antes que confesar, por ejemplo, lo que Inti Asprilla nos cuenta aquí. La persona que hoy le presenta a la opinión pública que va a reducir el salario de los congresistas, votó en contra de que a los congresistas se les redujera los ingresos en 80 millones de pesos al año. Eso es algo que tiene que tener la opinión pública. Y creo que usted, con tranquilidad, con respeto, con afecto democrático, incluso se lo puedo decir, es algo que usted debería reevaluarse. No logro entender y trato de hacer, digamos, un esfuerzo argumentativo, lógico, de coherencia. No logro entender cómo usted, autor y coordinador ponente, votó en contra de esa reducción. Ahora, reducir el salario de los congresistas, como dije en un video hace mucho tiempo, es una buena medida porque puede tener sobre todo una incidencia estructural en la cultura política de los y las colombianas. Pero eso no basta. Es momento obligatorio de que comiencen a aprobarse las reformas que verdaderamente pretenden cerrar las amplias brechas de desigualdad que aún aquejan el país. Por lo que para esos congresistas de derecha como JP Hernández o como Miguel Uribe Turbay, que dicen que votan a favor del proyecto de ley de la reducción de los salarios de los congresistas, pues listo, bien, vamos a felicitarlos, así lo hagan únicamente para aparentar. Pero también entonces empiecen a votar a favor de las reformas que en realidad van en beneficio del pueblo, como la laboral, que favorece al trabajador individual, como la agraria, que favorece al campesino olvidado históricamente por el gobierno, como la pensional para las madres y los adultos de la tercera edad que no alcanzaron a pensionarse. Esto no se trata de hacer únicamente pantalla con un proyecto de ley al que ya están denunciando, le están metiendo un montón de mitos, como por ejemplo instaurar un nuevo permiso de poder hacer negocios por fuera del Congreso, de poder tener otras fuentes de ingreso, de poder hacer pactos con empresarios que obviamente sabemos nos pueden llevar a miles y miles de corruptelas nuevas. Esto se trata de mirar el cierre de la brecha de desigualdad de manera estructural con las reformas que se necesitan. Eso es lo que el pueblo el día de hoy tiene que exigirle entonces a los congresistas. La desigualdad se reduce de varias formas, claro, bajando los salarios altos, pero también buscando que la gente que no tiene salarios altos tenga mejores condiciones de vida. En ese orden de ideas, le hago una invitación a usted, senador JP, que vote favorablemente la reforma pensional que busca que los ciudadanos tengan efectivamente una pensión, porque es una manera de reducir la desigualdad. Le hago una invitación a usted, senador JP, que en el momento que se logre un consenso sobre una reforma a la salud, vote favorablemente para que las personas del común logren tener mejores condiciones, porque hoy en día no las hay en el sistema de salud. Le hago también la invitación, en el país hay mucha tierra improductiva, que en el momento que se haga una reforma agraria y que se busque también equilibrar la propiedad de la tierra, lo vote favorablemente, porque es una manera de reducir la desigualdad. Aquí en últimas tengamos claro entonces cómo funciona el sueldo actual de un congresista de la República de Colombia. El salario bruto actual es de 43.418.537 pesos. ¿Cuánto y por qué se les descuenta? Hay que restarles 1.736.741 pesos por servicio de salud, 2.767.932 pesos por pensión, 434.200 pesos por el Fondo de Solidaridad Pensional, 434.200 pesos por solidaridad por subsistencia y 10.686.000 pesos por retención en la fuente gracias a la reforma tributaria del actual gobierno. Por lo que el total de un salario neto al mes de un congresista en este momento es de 27.359.464 pesos. ¿Qué opina usted de todo lo que hemos dicho en este video? Recuerden dejar aquí su comentario y armar debate argumentado. Hay que saber que luego de votar a favor de la reducción del salario de los congresistas como es debido, eso sí, teniendo mucha precaución con los vicios y con los micos que pueden meter en esa reforma, hay que votar también a favor de todas las reformas que ahora sí buscan de manera, ojo, estructural, reducir en mediano plazo la brecha de desigualdad que hay en Colombia y abrigar a todos los sectores sociales que históricamente incluso se han visto perseguidos por los gobiernos de derecha que hemos tenido. Gracias por apoyar a la comunicación alternativa y por compartir este contenido. Bueno, si usted sigue viendo este video es porque definitivamente el tema le importa. Por eso le voy a hacer entonces una invitación personal. Yo soy Hernán Muriel, director y fundador del medio alternativo de comunicación Cofradía para el Cambio. Hombre, pues
Aunque nosotros no creamos, hoy estamos jugando un papel importante. Me refiero a todos a los que nos gusta la comunicación, las redes sociales, el mundo digital, etc. En la disputa ideológica colombiana. Anímese a hacer un video usted también, a contradecir este video que acabo de ver si quiere, a pelear con argumentos en eso en lo que usted cree. Infórmese bien, consulte otras fuentes, cite a algún autor, escuche e intente aprender de puntos de vista diferentes al suyo. Pero venga, cree contenido y compártalo. Etiquétenos en las historias de plataformas como Instagram si quiere, pues.